No eres nadie. Deja de actuar como si fueras importante, espetó mi madre. Apenas nos acordamos de que estás aquí la mayoría de los días, terció mi hermano. Así que golpeé mi tenedor contra mi vaso y dije, seré breve. Solo 3 frases. Para cuando llegué a la segunda, mi madre ya se había quedado pálida como un fantasma. Soy Abigail, tengo 34 años, y he pasado toda mi vida intentando ganarme un lugar en mi propia familia. A pesar de haber construido una exitosa carrera como directora de marketing, mi madre, Eleanor, y mi hermano, Jason, siempre me han tratado como algo secundario. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa de mi comedor, había planeado compartir finalmente mi mayor logro hasta la fecha. En cambio, vi cómo sus rostros se crispaban con el mismo desdén que había conocido desde la infancia. Nunca esperé las palabras que saldrían de sus bocas ni el coraje que encontraría para responder. Antes de continuar con esta historia, ¿desde dónde están viendo esto hoy? Dejen su ubicación en los comentarios. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si quieren más historias sobre encontrar su voz cuando más importa. Crecer con Eleanor como madre significaba andar pisando huevos y nunca estar del todo a la altura. Desde mis primeros recuerdos, su crítica fue una compañera constante. Mi habitación nunca estaba lo suficientemente limpia, mis notas nunca eran lo suficientemente altas y mis logros nunca eran lo suficientemente significativos como para merecer un elogio genuino. Eleanor era el tipo de madre que revisaba mi boletín de notas lleno de sobresalientes y preguntaba por el 96% en lugar de celebrar los 98%. En marcado contraste estaba mi hermano Jason, 3 años menor y perpetuamente bañado en la aprobación materna. Si Jason traía a casa un notable alto, era digno de celebración. Si lograba hacer su propia colada una vez al mes, prácticamente era nominado a Hijo del Año. La disparidad era tan obvia que incluso nuestros vecinos y maestros la notaban, pero nunca se reconocía dentro de nuestra familia. Mi padre, Thomas, estuvo físicamente presente pero emocionalmente ausente durante toda mi infancia. Se refugiaba en su trabajo y sus pasatiempos, evitando conflictos y permitiendo que Eleanor estableciera el tono emocional de nuestro hogar. Cuando buscaba su intervención después de una crítica particularmente dura de mi madre, su respuesta era siempre la misma: así es como tu madre demuestra que le importas. Te presiona porque cree en ti. Pero nunca me sentí respaldada. Me sentí escudriñada y juzgada como insuficiente. Thomas falleció hace 5 años de un ataque al corazón repentino. En su funeral, Eleanor pasó más tiempo preocupándose por Jason y su aparente dolor que reconociendo el mío. Cuando intenté compartir un recuerdo personal durante el servicio, Eleanor me susurró que fuera breve porque Jason estaba preparando algo realmente especial. El patrón continuó incluso en nuestro duelo. A pesar del abandono emocional en casa, o quizás por ello, canalicé mi energía en construir una vida que de alguna manera finalmente les ganara su aprobación. Me gradué con las mejores notas de mi promoción en la universidad, conseguí un puesto en una de las firmas de marketing más competitivas de la ciudad y ascendí de manera constante en la escala corporativa. Cada logro era cuidadosamente comunicado a mi familia con la esperanza de que esta vez, este logro en particular, fuera el que los enorgulleciera. Hace 2 meses, me habían ascendido a directora de marketing en Preston & Nayes, una de las firmas más prestigiosas del país. Este ascenso no solo vino con un aumento sustancial de sueldo, sino también con un premio de la industria por una campaña que había diseñado para un cliente importante. Mis colegas lo celebraron con champán y felicitaciones genuinas. Mi jefe mencionó que era la directora más joven en los 30 años de historia de la empresa. Por primera vez en mi carrera, me sentí verdaderamente vista y valorada por mis contribuciones. Cuando llamé a mi madre para darle la noticia, suspiró y dijo: «Qué bien, querida, pero ¿te has enterado de que Jason acaba de comprar un coche nuevo? Nada lujoso, pero negoció un trato muy bueno. Es tan inteligente con el dinero». La conversación cambió rápidamente a la compra del coche de Jason, y mi ascenso nunca más se mencionó. Este fue solo un ejemplo en una vida de momentos similares. Cuando compré mi primer apartamento, Eleanor comentó que el barrio parecía un poco pretencioso y se preguntó en voz alta si me había excedido financieramente. Cuando corrí mi primera media maratón, me preguntó si me estaba convirtiendo en una de esas personas obsesionadas con el fitness que no hablan de otra cosa. Cada logro era de alguna manera retorcido hasta convertirlo en un defecto de carácter.
Durante años, mantuve la esperanza de que eventualmente haría algo lo suficientemente impresionante como para romper este patrón. Seguí intentándolo, seguí logrando cosas y seguí informándoles, solo para enfrentar el mismo desdén una y otra vez. Durante las reuniones familiares, perfeccioné el arte de la sonrisa forzada y la escapada estratégica al baño cada vez que la conversación se volvía demasiado dolorosa. Me convertí en la pacificadora, la que cambiaba de tema cuando aumentaban las tensiones, la que se reía de los comentarios hirientes para evitar conflictos. Fue solo a través de la terapia, que comencé después de un ataque de pánico en el trabajo el año pasado, que empecé a reconocer cuán tóxicos eran realmente estos patrones familiares. Mi terapeuta, la doctora Martina, me ayudó a ver que ningún logro sería jamás suficiente. Porque el problema no estaba en mis logros, sino en la incapacidad de mi madre para celebrar a nadie que no fuera Jason. La doctora Martina me introdujo en conceptos como la dinámica del chivo expiatorio y el hijo dorado. Y de repente, toda mi infancia cobró un sentido doloroso. A través de sesiones semanales, comencé a entender que mi valía no estaba determinada por la validación de mi madre. Aprendí a establecer límites y la importancia de la autoaprobación. Lo más importante, aprendí que a veces los miembros de la familia son simplemente incapaces de darnos lo que necesitamos emocionalmente, y que continuar buscando su aprobación es una forma de autolesión. La noche de la cena en cuestión, había tomado una decisión. Compartiría mi noticia sobre el ascenso una vez más, de manera directa y clara. Si era ignorada de nuevo, finalmente abordaría el patrón. Estaba harta de fingir que su trato era aceptable. Estaba harta de tragarme mi dolor para mantener la paz. A los 34 años, finalmente estaba lista para defenderme, incluso si eso significaba perturbar la dinámica familiar que se había establecido décadas atrás. Poco sabía cuán drásticamente cambiarían las cosas después de esa noche. El día de la cena, pasé horas preparándome. Limpié mi apartamento hasta que cada superficie brilló, un hábito que había desarrollado de niña tratando de evitar las críticas de mi madre. Preparé el plato favorito de Eleanor, buey Wellington, con patatas asadas y espárragos, seguido de tiramisú de postre. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla y un centro de mesa de flores frescas. Incluso el vino fue cuidadosamente seleccionado, un Pinot Noir que sabía que a mi madre le gustaba. Mientras me vestía, me encontré escudriñando mi apariencia con la crítica imaginaria de mi madre en mente. Me cambié de atuendo 3 veces antes de decidirme por un vestido azul conservador que ella una vez había elogiado. Me peiné como ella prefería, suelto y liso, en lugar del recogido que suelo llevar. Incluso mi maquillaje fue aplicado pensando en sus posibles comentarios, lo suficientemente sutil para no ser llamado llamativo, pero lo suficientemente presente para no parecer descuidada. Mientras hacía estos preparativos, ensayé cómo compartiría mi noticia. Quería que ambos supieran que he sido ascendida a directora de marketing. El puesto viene con un aumento significativo y un premio de la industria. Simple, directo, no presuntuoso, pero claro. Practiqué frente al espejo, probando diferentes tonos y expresiones, todo diseñado para finalmente obtener la aprobación que había buscado durante tanto tiempo. A las 6:30 de la tarde en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, me alisé el vestido una última vez y abrí la puerta con una sonrisa de bienvenida. Eleanor entró primero, con una expresión de leve desaprobación que había llegado a reconocer como su estado por defecto. Jason la siguió de inmediato, dirigiéndose a mi cocina para investigar qué había preparado. El pasillo de tu edificio huele a que alguien ha estado cocinando con demasiado ajo, dijo Eleanor a modo de saludo, quitándose el abrigo y entregándomelo. ¿Y eso es un nuevo rasguño en tu pared? Deberías retocarlo antes de que se note. Hola a ti también, mamá, respondí, colgando su abrigo y eligiendo ignorar la crítica. La cena está casi lista. ¿Quieren un poco de vino mientras esperamos? La conversación inicial fue bastante agradable. Mientras nos acomodábamos en la sala de estar con nuestras copas de vino, Eleanor habló de su club de jardinería y de los chismes del vecindario. Jason miraba su teléfono intermitentemente, levantando la vista solo para intervenir con novedades sobre su trabajo en el banco local, donde había trabajado como oficial de préstamos durante los últimos 8 años. Están hablando de trasladarme a la sucursal principal, anunció, aunque yo sabía por conversaciones anteriores que esta conversación había estado en curso durante casi 2 años sin ningún movimiento real. El gerente regional dice que tengo un verdadero talento para las relaciones con los clientes.
Eso es maravilloso, sonrió Eleanor, dándole una palmada en la rodilla. Siempre supe que te iría bien en las finanzas. Siempre has tenido una buena cabeza para los números. Vi mi oportunidad y la aproveché. Hablando de noticias profesionales, yo también tengo algunos desarrollos emocionantes que compartir. Antes de que pudiera continuar, Eleanor interrumpió. Antes de que se me olvide, ¿te has enterado de lo de Linda de mi club de bridge? Su hija acaba de tener gemelos. ¿Te imaginas? Y tiene 42 años. Le dije que más le vale ayudar, porque a esa edad, su hija necesitará todo el apoyo que pueda conseguir. La sutil indirecta sobre mi estado sin hijos a los 34 años no pasó desapercibida, pero persistí. ¡Qué bien! Como decía, quería contarles sobre mi reciente ascenso en el trabajo. ¿Está lista la comida ya?, preguntó Jason, levantándose y estirándose. Me muero de hambre y algo huele a que está hecho. Y así, mi oportunidad se esfumó. Volví a la cocina para revisar la cena, tomándome un momento para recomponerme antes de llevar la comida a la mesa. Durante la comida, intenté varias veces más sacar el tema de mi ascenso, pero cada intento fue desbaratado por los comentarios de Eleanor sobre la comida. La carne está un poco pasada, querida, preguntas sobre el posible traslado de Jason, ¿te han dado un plazo?, o quejas generales sobre todo, desde el clima hasta el estado de la economía. Una hora después de empezar la cena, la tensión dentro de mí crecía. Había preparado esta comida en mi casa específicamente para compartir mi noticia. Sin embargo, no podía decir más de 2 frases antes de ser interrumpida o redirigida. Observé cómo Eleanor colmaba de elogios a Jason por un logro laboral básico mientras criticaba simultáneamente mi apartamento, mi cocina e, indirectamente, mis elecciones de vida. «Sabes, Abigail», dijo Eleanor mientras picoteaba su tiramisú, «ayer me encontré con Caroline Smith». «¿La recuerdas? Estaba en tu clase en el instituto. Su hija ya es socia en su bufete de abogados y acaba de comprar una casa preciosa en Lakeside. Y tiene 3 hijos. Algunas mujeres realmente pueden tenerlo todo». El comentario dolió por su implicación de que yo, de alguna manera, no tenía nada. A pesar de mi éxito profesional, mi hermoso apartamento y las ricas amistades que había cultivado, a los ojos de mi madre, había fracasado al permanecer soltera y sin hijos a los 34. «Mamá», comencé de nuevo, «he estado tratando de decirles algo importante toda la noche. Recientemente recibí un ascenso significativo en el trabajo». «Ah», respondió Eleanor con mínimo interés, sus ojos aún en su postre. «Qué bien, querida. Más responsabilidad, supongo. Ya trabajas tantas horas. Me preocupa tu equilibrio entre el trabajo y la vida personal». «En realidad, es un logro importante», dije, mi voz más fuerte ahora. «Ahora soy la directora de marketing de toda la firma, la más joven en la historia de la empresa, y gané un premio de la industria por mi campaña con el National Bank». Por un breve momento, creí ver un destello de orgullo genuino en los ojos de Eleanor, pero fue rápidamente reemplazado por su habitual expresión de desdén. «Bueno, eso suena a mucho estrés. Espero que al menos te estén compensando adecuadamente». «Lo están», le aseguré. «El aumento de sueldo es sustancial». «Bien, bien», asintió, luego se volvió inmediatamente hacia Jason. «Ahora, sobre este traslado a la sucursal principal, ¿has pensado en lo que podría significar para tu futuro en el banco?» Y así, mi momento se desvaneció de nuevo, eclipsado por el hipotético movimiento profesional de Jason que quizás nunca se materializaría. Sentí que mis mejillas ardían con una familiar combinación de decepción e ira. El patrón se estaba desarrollando exactamente como siempre, y yo estaba permitiendo que sucediera en mi propia casa, en una cena que había preparado específicamente para celebrar mi logro. Mientras Eleanor y Jason continuaban su conversación, excluyéndome por completo a pesar de estar en mi mesa comiendo mi comida, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Las sesiones de terapia, el trabajo personal y la creciente conciencia de mi propio valor convergieron en ese momento. Estaba harta de ser la hija invisible, el perpetuo pensamiento secundario en la narrativa de mi propia familia. Poco sabía que el punto de quiebre estaba a solo unos minutos de distancia y que las palabras que estaban a punto de intercambiarse alterarían permanentemente nuestra dinámica familiar para siempre. Mientras Eleanor y Jason continuaban su conversación exclusiva sobre su posible traslado, carraspeé ruidosamente. El sonido interrumpió su diálogo,
creando un momento de silencio que llené rápidamente. Agradecería que pudiéramos dedicar solo unos minutos a hablar de mi ascenso, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Es un hito significativo en mi carrera, y esperaba celebrarlo con ambos. Eleanor suspiró, dejando su tenedor con un movimiento deliberado que comunicaba su impaciencia más claramente de lo que las palabras podrían hacerlo. Abigail, ya hemos reconocido tu ascenso. ¿Qué más quieres que digamos al respecto? Quizás un interés genuino o felicitaciones serían apropiados, sugerí, tratando de mantener un tono ligero a pesar de la pesadez en mi pecho. ¿Trabajé extremadamente duro para este puesto? Jason resopló, tomando un gran bocado de tiramisú. Todo el mundo trabaja duro, Abby. Así es como funcionan los trabajos. Entiendo eso, respondí. Pero llegar a ser directora a los 34 años es genuinamente inusual en mi industria, y el premio que recibí es reconocido a nivel nacional. Es algo importante. ¿Lo es, de verdad?, preguntó Eleanor, con las cejas arqueadas. En el gran esquema de las cosas, ¿es realmente tan significativo? Es solo un trabajo, Abigail. Hay cosas más importantes en la vida. El desdén fue tan casual, tan natural, que me dejó momentáneamente en silencio. Había esperado cierta resistencia, alguna minimización de mi logro, pero el cuestionamiento directo de su valor me hirió más profundamente de lo que había anticipado. Es significativo para mí, respondí finalmente, mi voz más baja ahora, y pensé que también podría ser significativo para mi familia. Oh, ya empezamos. Jason puso los ojos en blanco, reclinándose en su silla. El chantaje emocional. Clásico de Abby. Siempre necesitando ser el centro de atención. Su caracterización era tan salvajemente inexacta que de hecho me reí, un sonido corto e incrédulo. ¿El centro de atención? ¿Cuándo he sido yo alguna vez el centro de atención en esta familia? Siempre has sido dramática, dijo Eleanor con desdén. Siempre necesitando validación y elogios por cada pequeña cosa que haces. Es agotador, sinceramente. Cada palabra se sentía como un golpe físico. La manipulación era tan flagrante, tan contraria a la realidad que había vivido, que me costó formular una respuesta. A lo largo de mi vida, yo había sido la apartada, la ignorada y la minimizada, mientras que Jason recibía elogios interminables por un esfuerzo mínimo. No creo que pedir un reconocimiento básico de un logro profesional importante califique como ser dramática, dije, finalmente, luchando por mantener mi voz firme. ¿Ves? Esto es exactamente a lo que me refiero. Eleanor gesticuló hacia mí como si mi respuesta probara su punto. Tan sensible, tan necesitada. Por esto tienes problemas en tus relaciones, Abigail. Exiges demasiado de la gente. La conversación se estaba desviando hacia un territorio familiar y doloroso. Cada intento que hacía por defenderme era retorcido y utilizado como evidencia de alguna deficiencia personal. Era un patrón que había experimentado innumerables veces antes, pero algo era diferente ahora. La terapia, la autoconciencia, el creciente reconocimiento de mi propio valor, todo se combinó para crear una nueva perspectiva sobre esta dinámica tóxica. No creo que esperar respeto y reconocimiento básicos de mi familia sea exigir demasiado, dije con firmeza. Los ojos de Eleanor se entrecerraron al reconocer que no me estaba echando atrás como solía hacer. Su voz adquirió el tono afilado y cortante que había temido durante toda mi infancia. ¿Sabes cuál es tu problema, Abigail? Tienes un sentido inflado de tu propia importancia. Tu trabajo, tu apartamento, toda tu vida. Todo es tan ordinario. Sin embargo, esperas que actuemos como si hubieras hecho algo extraordinario. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, su crueldad explícita e innegable. Sentí que se me revolvía el estómago y mis mejillas ardían con una mezcla de vergüenza e ira. Pero Eleanor no había terminado. No eres nadie. Deja de actuar como si fueras importante, espetó, su voz elevándose. Tu hermano tiene un potencial real. Él va a llegar a alguna parte. Tú solo estás atrapada en la misma carrera de ratas corporativa que millones de otras personas mediocres. El silencio que siguió fue roto solo por la adición engreída de Jason. Apenas nos acordamos de que estás aquí la mayoría de los días. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse.
Vi el rostro de mi madre crispado con un desprecio que nunca antes había revelado por completo. Vi la sonrisa satisfecha de mi hermano, el placer que sentía por la aprobación de nuestra madre a mi costa. Y, más claramente, vi el patrón que había definido toda mi vida cristalizado en este perfecto y terrible momento de verdad. Cada cumpleaños de mi infancia eclipsado por las necesidades de Jason. Cada logro académico descartado como esperado. Cada avance profesional minimizado. Cada festividad pasada andando con pies de plomo. Cada reunión familiar soportada en lugar de disfrutada. Todo conducía a este momento en el que la pretensión finalmente se había desvanecido para revelar la fea verdad que siempre había existido bajo la superficie. A sus ojos, yo simplemente no importaba. Sentí una extraña calma descender sobre mí mientras décadas de dolor, confusión y dudas sobre mí misma se aclaraban de repente en una comprensión perfecta. Esto no se trataba de mí ni de mi valía. Nunca lo había sido. Se trataba de ellos, de sus limitaciones y de su incapacidad para valorar a cualquiera que no se ajustara a sus estrechas expectativas. Con movimientos deliberados, alcancé mi vaso de agua y el tenedor de plata que descansaba junto a mi plato. La decisión se tomó antes incluso de que la formara conscientemente. No habría más apaciguamiento, no más pacificación, no más tragarme mi verdad para mantener una armonía que solo había existido a mi costa. Golpeé mi tenedor contra mi vaso, el claro sonido tintineante cortando la pesada atmósfera del comedor. Tanto Eleanor como Jason se volvieron hacia mí con expresiones de sorpresa, no acostumbrados a una interrupción tan directa de su dinámica. Seré breve, dije, mi voz firme y clara. Solo 3 frases. El comedor se sumió en una extraña quietud mientras sostenía la mirada de mi madre. La expresión de Eleanor cambió de la ira a la confusión, claramente desconcertada por mi inesperada respuesta. La sonrisa de Jason vaciló ligeramente al sentir el cambio en la atmósfera. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que vino después. Mamá, sé lo del romance que papá tenía antes de morir. Ese que has ocultado a todo el mundo porque estás aterrorizada de que la gente se dé cuenta de que tu matrimonio perfecto era una mentira, al igual que la imagen de familia perfecta que tanto te has esforzado por mantener. Las palabras salieron de mi boca con una precisión tranquila, cada una aterrizando como un golpe físico. El rostro de Eleanor se transformó ante mis ojos, el color se desvaneció tan rápidamente que pareció envejecer una década en segundos. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose bajo el peso de la verdad expuesta. Me volví hacia Jason, cuya expresión había cambiado de engreída a alarmada. Y Jason, todo el mundo en tu banco sabe que te han pasado por alto para el ascenso 3 veces por las quejas presentadas contra ti por compañeras de trabajo, por lo que ese traslado del que sigues hablando nunca sucederá. El rostro de Jason se enrojeció intensamente, luego palideció dramáticamente. Sus ojos se dirigieron a nuestra madre, quizás esperando su habitual intervención y protección, pero ella permaneció congelada en su shock, incapaz de acudir en su rescate. Respiré hondo y pronuncié mi última frase, mirándolos a ambos. Después de esta noche, me alejaré de esta relación hasta que ambos puedan reconocer el patrón de abuso emocional que ha definido nuestra dinámica familiar y muestren un remordimiento genuino por su parte en ello. El silencio que siguió fue absoluto. Durante quizás 30 segundos, nadie se movió ni habló. Eleanor me miró con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de shock, furia y algo que podría haber sido miedo. El rostro de Jason se había contorsionado en una fea máscara de ira y vergüenza. Eleanor fue la primera en recuperarse, aunque su voz temblaba cuando finalmente habló. No sé de qué estás hablando. Tu padre y yo tuvimos un matrimonio perfecto. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras tan crueles? Pero su negación carecía de su convicción habitual. Le temblaban las manos mientras alcanzaba su vaso de agua, y no pudo mantener el contacto visual mientras hablaba. La verdad, una vez dicha en voz alta, había destrozado algo fundamental en su realidad cuidadosamente construida. No son mentiras, respondí con calma. Papá me contó sobre el romance él mismo la semana antes de morir. Quería confesarlo todo a todo el mundo, pero entonces ocurrió su ataque al corazón. He guardado su secreto por respeto, pero no permitiré que uses una falsa narrativa de perfección como un arma contra mí nunca más. Jason golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos vibraran. Te lo estás inventando. Solo estás celosa porque mamá siempre me ha querido más. Todo el mundo lo sabe.
Me volví hacia él con la misma calma que parecía enfurecerlos a ambos. He visto los documentos de recursos humanos. Lindsay de contabilidad me los enseñó cuando mencioné tu nombre en un evento del sector. 3 quejas separadas por comportamiento inapropiado hacia compañeras. El banco te mantiene empleado solo por tu conexión con ciertos clientes, pero nunca serás ascendido ni trasladado. Esto es una locura, balbuceó Jason, buscando el apoyo de Eleanor. Mamá, ¿vas a dejar que nos hable así? Eleanor había recuperado parte de su compostura, aunque su rostro permanecía ceniciento. Sus ojos se entrecerraron mientras adoptaba el tono de fría autoridad que había temido durante toda mi infancia. Abigail, no sé qué te pasa, pero este comportamiento es completamente inaceptable. Claramente has estado trabajando demasiado, y ha afectado tu mente. Quizás deberías ver a alguien sobre estos delirios. La manipulación era tan predecible que casi me reí. En cambio, mantuve la compostura y respondí con una claridad que se sentía completamente nueva. Ya estoy viendo a alguien, una terapeuta, que me ha ayudado a reconocer las dinámicas en juego en nuestra familia. Y no estoy delirando. Finalmente estoy viendo las cosas con claridad. Si así es como te sientes, dijo Eleanor, su voz fría, entonces quizás deberíamos irnos. No me sentaré aquí para ser insultada de esta manera. Esa es tu elección, respondí. Pero entiende que cuando salgas por esa puerta, nuestra relación cambiará fundamentalmente. Ya no aceptaré ser tratada como algo secundario o que mis logros sean desestimados. Ya no toleraré que me hagan sentir que no importo. Eleanor se levantó bruscamente, recogiendo su bolso con manos temblorosas. Te arrepentirás de esto, Abigail. Cuando entres en razón y te des cuenta de lo que has hecho, no esperes una cálida bienvenida. Hay consecuencias para este tipo de comportamiento. Jason siguió su ejemplo, levantándose y señalándome con un dedo. Siempre has estado celosa de mí, siempre. Y ahora estás tratando de destruir mi reputación con estas mentiras porque no soportas que mamá me quiera más. Toda la familia se enterará de esto. Estoy segura de que lo harán, asentí. Pero me pregunto qué versión escucharán y si la reconocerán como la verdad. Eleanor se detuvo en la puerta, volviéndose con un último intento de recuperar el control. Piensa muy cuidadosamente en lo que estás haciendo, Abigail. La familia es todo lo que tenemos en este mundo. ¿Vas a tirar eso por la borda por un supuesto agravio? Esto no se trata de un agravio, mamá. Se trata de una vida de abandono emocional y desdén. Y la familia debería ser la gente que te valora, no la gente que constantemente te hace sentir inútil. Con esas palabras suspendidas en el aire, Eleanor y Jason salieron de mi apartamento. La puerta se cerró detrás de ellos con una finalidad que era a la vez aterradora y liberadora. Después de 34 años buscando su aprobación y aceptación, finalmente había dejado de jugar según sus reglas. El juego había terminado. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía con absoluta certeza que nunca podría volver a como eran las cosas antes. Mientras estaba sola en mi comedor, rodeada por los restos de la cena que había preparado con tanto esmero, sentí una abrumadora mezcla de emociones invadiéndome. Miedo, dolor e incertidumbre se mezclaban con una inesperada sensación de alivio y algo que se sentía notablemente como libertad. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe resonó en mi apartamento, seguido de un silencio tan completo que parecía tener un peso físico. Permanecí de pie en mi comedor, mi cuerpo congelado mientras mi mente repasaba lo que acababa de ocurrir. La comida cuidadosamente preparada yacía a medio comer sobre la mesa. El hermoso montaje era ahora un cuadro de disrupción. Mis piernas de repente se sintieron incapaces de soportar mi peso, y me dejé caer de nuevo en mi silla. Me temblaban tanto las manos que, al intentar coger mi vaso de agua, lo volqué, derramando agua por todo el mantel. Este pequeño desastre rompió mi parálisis, y comencé a sollozar, llantos profundos que sacudían mi cuerpo y parecían provenir de un lugar que había mantenido sellado durante décadas. La liberación emocional fue a la vez dolorosa y catártica. Por primera vez en mi vida, había dicho mi verdad sin filtrarla a través de la lente de la búsqueda de aprobación. Había nombrado el abuso emocional que había moldeado mi infancia y continuado en mi edad adulta. Me había mantenido firme en lugar de capitular para mantener una falsa paz. Y al hacerlo, probablemente había alterado permanentemente mi relación con mi madre y mi hermano.
Después de llorar durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, comencé a limpiar mecánicamente, raspando la comida no consumida a la basura y cargando los platos en el lavavajillas. Las tareas mundanas me ayudaron a anclarme mientras mi mente continuaba procesando la confrontación. Mientras limpiaba la mesa del comedor, mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente con mensajes entrantes. Miré la pantalla para ver una avalancha de textos de Jason, cada uno más agresivo que el anterior. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras sobre mí? Siempre has estado celosa de mi relación con mamá. Todo el mundo va a saber lo vengativa que eres. Te arrepentirás de esto, Abby. ¿Te lo prometo? Silencié mi teléfono y continué limpiando, pero el nudo en mi estómago se apretó. Las consecuencias ya estaban comenzando, y sabía por experiencia que Jason contactaría a otros miembros de la familia con su versión de los hechos. Para la mañana siguiente, mi tía, primos y nuestros amigos de la familia probablemente habrían escuchado una historia que me pintaba como inestable, celosa y cruel. Como si fuera una señal, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi mejor amiga, Sandra, la única persona, aparte de mi terapeuta, que conocía toda la extensión de la disfunción de mi familia. Dudé antes de contestar, insegura de si estaba lista para discutir lo que había sucedido, pero finalmente lo cogí. Abby, ¿estás bien? La voz de Sandra sonaba preocupada. Acabo de recibir una llamada extraña de tu prima Diane preguntando si había notado que te comportabas de manera extraña últimamente. ¿Qué está pasando? Las lágrimas volvieron mientras le explicaba los eventos de la noche. Sandra escuchó sin interrumpir, haciendo solo sonidos ocasionales de apoyo o indignación. Cuando terminé de relatar la confrontación, no dudó en su respuesta. Voy para allá ahora mismo. No discutas, añadió cuando comencé a protestar. No deberías estar sola esta noche. 30 minutos después, Sandra llegó con una botella de vino y una energía protectora y feroz que me hizo llorar de nuevo. Me abrazó con fuerza antes de servirnos una copa a cada una y sentarse a mi lado en el sofá. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, con sus ojos intensos. ¿Sabes cuánto coraje se necesitó para enfrentarlos así después de toda una vida de su manipulación? No me siento valiente, admití. Me siento aterrorizada y culpable, y también aliviada. Es la mezcla más extraña de emociones. Todos esos sentimientos tienen perfecto sentido, me aseguró Sandra. Has interrumpido una dinámica familiar que ha estado en vigor toda tu vida. Eso es sísmico. Por supuesto que estás experimentando réplicas emocionales. Mientras hablábamos, mi teléfono continuó vibrando con llamadas y mensajes entrantes. Finalmente, lo apagué, completamente incapaz de enfrentar la avalancha de reacciones familiares por el momento. Sandra apoyó esta decisión, enfatizando la importancia de proteger mi paz en las secuelas inmediatas. Tu madre y Jason van a intentar todos los trucos que conocen para llevarte de vuelta al viejo patrón, advirtió. Culpa, ira, involucrar a otros miembros de la familia. Tal vez incluso falsas disculpas que en realidad no reconocen los problemas reales. Necesitas estar preparada para eso. ¿Y si me equivoco?, susurré, expresando mi miedo más profundo. ¿Y si estoy exagerando y tienen razón en que soy demasiado sensible? Sandra tomó mis manos firmemente entre las suyas. Abby, escúchame. He visto esta dinámica desarrollarse durante 15 años. He visto cómo te desestiman, minimizan tus logros y te hacen cuestionar tus propias percepciones. Eso no es que seas sensible. Eso es que ellos son emocionalmente abusivos. Tu terapeuta ha confirmado este patrón, ¿verdad? Asentí, recordando la cuidadosa validación de mis experiencias por parte de la doctora Martina durante meses de terapia. Entonces confía en eso, continuó Sandra. Confía en tu experiencia. Confía en la evaluación profesional de tu terapeuta y confía en mí como alguien que te quiere y ha sido testigo de este trato de primera mano. No te equivocas. Esa noche, Sandra se quedó a dormir en mi sofá a pesar de mi oferta de la habitación de invitados. Su presencia fue un recordatorio físico de que no estaba sola, de que había personas en mi vida que realmente me valoraban. Mientras yacía en la cama, emocionalmente agotada pero extrañamente alerta, me di cuenta de que, por primera vez que recordaba, no estaba ensayando mentalmente disculpas ni planeando cómo arreglar las cosas con mi familia. En cambio, estaba contemplando un futuro en el que ya no centraba mi vida en buscar su aprobación.
El pensamiento era simultáneamente aterrador y estimulante. Sin el esfuerzo constante por una validación inalcanzable, ¿quién sería yo? ¿Qué moldearía mis decisiones si no fuera la esperanza desesperada de finalmente ganarme el orgullo de mi madre o el respeto de mi hermano? Me dormí con estas preguntas dando vueltas en mi mente y me desperté a la mañana siguiente para encontrar 17 llamadas perdidas, 34 mensajes de texto y 12 mensajes de voz en mi teléfono cuando finalmente lo encendí. Los mensajes de familiares lejanos expresaban de todo, desde preocupación por mi estado mental hasta ira por mis acusaciones y exigencias de que me disculpara con mi madre de inmediato. Solo un mensaje se destacó de los demás. Un texto de la hermana de mi madre, la tía Ellen. Pase lo que pase, que sepas que estoy aquí cuando estés lista para hablar. Sin juicios. Esta única nota de apoyo en medio del caos trajo nuevas lágrimas a mis ojos. Quizás no todos creerían automáticamente la narrativa que mi madre y mi hermano sin duda estaban difundiendo. Quizás había otros en la familia que habían reconocido la disfunción pero nunca habían hablado de ello. Mientras Sandra y yo compartíamos café esa mañana, tomé una decisión. No me involucraría con los mensajes de enojo. No me defendería ante personas que ya habían decidido que yo estaba equivocada sin escuchar mi versión. No me dejaría arrastrar de nuevo al ciclo de acusación, defensa y eventual capitulación que había definido mis relaciones familiares durante décadas. Necesito mantener mis límites, le dije a Sandra, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Incluso cuando sea difícil, incluso cuando duela, incluso cuando una parte de mí quiera disculparse solo para que el conflicto se detenga. Eso es exactamente, asintió Sandra con aprobación. Y estaré aquí para recordarte esa resolución cuando flaquee, porque flaqueará a veces. Eso es normal. Mientras se preparaba para irse, Sandra me abrazó con fuerza. Ya hiciste la parte más difícil, Abby. Dijiste tu verdad. Ahora solo tienes que seguir manteniéndote en ella. Después de que se fue, me senté sola en mi silencioso apartamento, contemplando el camino por delante. No sería fácil. Habría consecuencias dolorosas por mi defensa de la verdad. Pero por primera vez en mi vida, sentí el suelo firme del respeto propio bajo mis pies, y sabía que no podía volver a la base inestable de buscar una aprobación que nunca recibiría. La primera semana después de la confrontación pasó en una neblina de extremos emocionales. Volví al trabajo el lunes con los ojos hinchados y una compostura frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Mis colegas, notando mi angustia pero demasiado profesionales para indagar, me dieron el espacio que necesitaba mientras ofrecían pequeños gestos de apoyo, un café dejado silenciosamente en mi escritorio, un correo electrónico preguntando si necesitaba algo, una suave redirección de la conversación cuando parecía abrumada. Para el miércoles, las llamadas y los mensajes de texto de los miembros de la familia habían disminuido un poco, aunque mi madre había escalado a enviar una serie de correos electrónicos que alternaban entre la inocencia herida, simplemente no puedo entender por qué nos atacarías de esta manera, y amenazas apenas veladas. Tu comportamiento tendrá consecuencias para tu lugar en esta familia. Jason se había volcado en las redes sociales, publicando comentarios vagos pero directos sobre personas tóxicas y eliminar la negatividad, claramente diseñados para obtener simpatía mientras me pintaba como la villana. Mi sesión de terapia con la doctora Martina esa semana fue intensa pero estabilizadora. Me ayudó a procesar la confrontación sin juzgar, validando mi derecho a establecer límites mientras también reconocía el duelo que acompañaba un cambio relacional tan significativo. Lo que estás experimentando es una forma de luto, explicó mientras yo me sentaba frente a ella, retorciendo un pañuelo entre mis dedos. Estás de luto no solo por la relación actual con tu madre y tu hermano, sino también por la relación que siempre esperaste tener con ellos. La fantasía de la aceptación y validación eventuales es poderosa, y dejarla ir es genuinamente doloroso. Siento que he perdido a mi familia, admití, con lágrimas brotando de nuevo. Aunque nuestra relación a menudo era dolorosa, siguen siendo mi familia. ¿Y si he cometido un terrible error? La doctora Martina se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión compasiva pero firme. Abigail, los límites no son castigos. No son armas. Son actos de autocuidado. No has cerrado la puerta permanentemente a una relación con tu madre y tu hermano. Simplemente has establecido las condiciones bajo las cuales estás dispuesta a relacionarte con ellos. La pelota está ahora en su tejado. Pero, ¿y si nunca reconocen los patrones? ¿Y si nunca cambian?
Entonces te enfrentarás a decisiones difíciles sobre qué tipo de relación, si es que alguna, puedes tener con ellos mientras proteges tu bienestar. Pero ese es un puente que cruzaremos más adelante. Por ahora, concéntrate en reforzar tus límites y cuidarte a ti misma durante esta transición. Siguiendo el consejo de la doctora Martina, me dediqué al autocuidado en las semanas siguientes. Decliné invitaciones a reuniones familiares donde sabía que Eleanor y Jason estarían presentes. Filtré sus correos electrónicos a una carpeta separada que podía revisar cuando me sintiera emocionalmente equipada para manejar su contenido. Bloqueé el número de Jason después de mensajes de texto particularmente crueles que cruzaron la línea hacia amenazas explícitas. En el trabajo, canalicé mi energía emocional en mi nuevo rol como directora. La distracción de proyectos desafiantes y responsabilidades de liderazgo me proporcionó un bienvenido alivio de la agitación personal. Sorprendentemente, me encontré más asertiva en las reuniones, más segura en mis decisiones y más dispuesta a abogar por mi equipo de lo que había estado antes de la confrontación con mi familia. Mi colega Thomas notó el cambio durante una sesión de estrategia en mi tercera semana como directora. Algo es diferente en ti, Abigail, comentó mientras recogíamos nuestros materiales después de la reunión. ¿Para bien? Siempre has sido brillante en tu trabajo, pero últimamente pareces más. No sé. Presente, autoritaria. Sea lo que sea, te sienta bien. Su observación me sorprendió, pero al reflexionar sobre ella más tarde, reconocí la verdad en sus palabras. Durante tanto tiempo, había llevado el peso del desdén de mi familia a todos los aspectos de mi vida, incluida mi carrera. Siempre había habido una voz pequeña y persistente en el fondo de mi mente, cuestionando mi valía, mis capacidades, mi derecho a ocupar espacio y ser escuchada. Esa voz se había vuelto más silenciosa desde la confrontación, como si al enfrentarme a mi madre y a mi hermano, también me hubiera enfrentado a mis propias dudas internalizadas. 6 semanas después de la cena, recibí un correo electrónico inesperado de mi tía Ellen, la hermana de mi madre, que había enviado el mensaje de texto de apoyo tras la confrontación. El mensaje era breve pero significativo. Abigail, he estado pensando en ti y preguntándome cómo estás. Si te sientes cómoda, me gustaría que nos reuniéramos para tomar un café pronto. Hay cosas que creo que deberíamos discutir sobre nuestra familia. Sin presiones, solo una invitación. Con cariño, tía Ellen. Después de consultarlo con la doctora Martina y Sandra, decidí aceptar la invitación. Quedamos en un café tranquilo un sábado por la mañana, lejos del barrio donde vivía mi madre para minimizar la posibilidad de un encuentro accidental. Ellen llegó puntualmente, con su cabello con mechas plateadas recogido en un moño pulcro, sus ojos tan similares a los de mi madre en color, pero tan diferentes en calidez, arrugándose con genuino placer al verme. Me abrazó con fuerza antes de que nos sentáramos, una muestra inusual de afecto físico en nuestra familia típicamente reservada. Gracias por reunirte conmigo, comenzó una vez que habíamos pedido nuestros cafés. He estado preocupada por ti desde que ocurrió todo con Eleanor y Jason. Me tensé ligeramente, preparándome para otro sermón sobre la lealtad familiar o una sutil presión para reconciliarme. Ellen notó mi reacción y sacudió la cabeza suavemente. No estoy aquí para defender a mi hermana, Abigail. Estoy aquí porque quiero que sepas que entiendo más de lo que podrías imaginar sobre la dinámica de tu familia. Durante la siguiente hora, Ellen compartió detalles de la infancia de mi madre que yo nunca había conocido. Como Eleanor siempre había estado intensamente celosa del éxito académico de Ellen. Como su propia madre las había enfrentado entre sí de maneras inquietantemente similares a cómo Eleanor había tratado a Jason y a mí. Como Eleanor había construido una identidad en torno a ser perfecta y esperaba que sus hijos realzaran esa imagen o se volvieran invisibles. Nada de esto excusa cómo te ha tratado, enfatizó Ellen, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Entender los orígenes del comportamiento no es lo mismo que aceptar su impacto. Hiciste bien en establecer límites, Abigail. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo hace décadas. Esta conversación con Ellen marcó el comienzo de un nuevo e inesperado sistema de apoyo. A través de ella, me conecté con otros miembros de la familia extendida que habían reconocido la disfunción pero habían permanecido en silencio por miedo o incertidumbre. Un primo que había observado la dinámica del hijo dorado y el chivo expiatorio en las reuniones familiares. Un tío que había intentado intervenir años atrás y había sido excluido por sus esfuerzos. Gradualmente,
surgió una pequeña red de aliados familiares, ofreciendo perspectivas que validaban mi experiencia y fortalecían mi resolución de mantener mis límites. Mientras tanto, mi círculo social se expandió de maneras que no había anticipado. Liberada de la obligación de las reuniones familiares y del desgaste emocional de buscar constantemente aprobación, me encontré aceptando invitaciones que antes habría declinado, persiguiendo intereses que había dejado de lado y formando conexiones más profundas con amigos y colegas. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente en una librería local, donde las discusiones sobre personajes de ficción a menudo conducían a sorprendentes revelaciones y conexiones personales. Me ofrecí como voluntaria en un taller de marketing para pequeñas empresas, donde mi experiencia profesional fue recibida con genuino aprecio y respeto. Incluso comencé a salir de nuevo después de un paréntesis de 2 años, conociendo a Michael, un arquitecto amable y atento que notaba cuando caía en patrones de autodesprecio o me disculpaba innecesariamente, señalando suavemente estos hábitos sin juzgar. La primera festividad importante después de la confrontación, el Día de Acción de Gracias, se cernía como una prueba significativa de mis nuevos límites. Tradicionalmente, toda la familia extendida se reunía en casa de Eleanor para una comida elaborada que inevitablemente presentaba competencias sutiles, tensiones no expresadas y al menos una persona terminando el día llorando, generalmente yo. La perspectiva de romper esta tradición generaba una enorme ansiedad. Tienes varias opciones, me recordó la doctora Martina durante nuestra sesión la semana antes de Acción de Gracias. Puedes asistir a la reunión familiar y practicar nuevos patrones de interacción. Puedes declinar la invitación y pasar el día con amigos u otros miembros de la familia que te apoyen. Puedes crear tu propia nueva tradición por completo. La elección es tuya y todas estas opciones son válidas. Después de una cuidadosa consideración, decidí organizar una cena de Acción de Gracias con amigos en mi apartamento, invitando a Sandra, Michael y varios otros amigos cercanos que no podían viajar a casa o elegían no hacerlo por sus propias razones. Envié una educada excusa a la invitación de la familia extendida, explicando simplemente que había hecho otros planes este año. La respuesta fue predeciblemente dramática. Eleanor llamó 5 veces en un día, dejando mensajes de voz cada vez más agitados sobre mi egoísta decisión de abandonar la tradición familiar. Jason envió un texto grupal a varios miembros de la familia lamentando mi ausencia y sugiriendo que todos me enviaran mensajes animándome a hacer lo correcto. Varios parientes se comunicaron con llamamientos bien intencionados pero cargados de presión a la unidad familiar y al espíritu festivo. A pesar de todo, mantuve mi límite con una firmeza tranquila que se hizo más fácil con la práctica. Agradezco su preocupación, pero ya he hecho mis planes para este año. Espero que todos tengan un maravilloso día de Acción de Gracias. La celebración con amigos resultó ser una de las festividades más agradables que podía recordar. Sin la corriente subterránea de tensión y crítica que había caracterizado las reuniones familiares, me encontré relajándome de verdad, riendo abiertamente y participando en conversaciones que me dejaban llena de energía en lugar de agotada. Abandonamos las tradiciones formales en favor de una comida estilo potluck, donde cada uno contribuyó con su plato favorito, creando una mezcla ecléctica pero deliciosa que simbolizaba las diversas conexiones que habíamos formado. Mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa de comedor, ahora asociada con una nueva fortaleza en lugar de una confrontación dolorosa, Sandra levantó su copa para un brindis. Por la familia elegida, dijo simplemente, sus ojos encontrándose con los míos con comprensión y afecto. Por la familia elegida, repetimos todos, la frase resonando profundamente con mi viaje durante los últimos meses. 6 meses después de la confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de mi madre. El asunto decía simplemente reflexión y el contenido era diferente a cualquier comunicación que hubiera recibido de ella. Abigail, he estado pensando mucho durante estos últimos meses. Tu tía Helen me sugirió que podría beneficiarme de hablar con alguien profesionalmente, y he estado viendo a un terapeuta desde abril. Ha sido un proceso difícil de autoexamen. No estoy lista para discutir todo todavía, pero quería que supieras que estoy tratando de entender los patrones que mencionaste. Esto no es una disculpa todavía, ya que todavía estoy procesando muchas emociones complejas, pero es un reconocimiento de que puede haber verdad en lo que dijiste esa noche. Si estás dispuesta, quizás podríamos reunirnos para tomar un café alguna vez, con límites claros establecidos. Eleanor. El correo electrónico me dejó con emociones encontradas, esperanza mezclada con cautela, viejos anhelos de aprobación materna aflorando junto a un respeto propio duramente ganado.
Lo discutí a fondo con la doctora Martina antes de redactar una respuesta mesurada, aceptando una breve reunión en un lugar público con el entendimiento de que me iría si la conversación se volvía manipuladora o despectiva. La reunión en sí fue incómoda y tensa, pero marcada por pequeños momentos de esfuerzo genuino por parte de Eleanor. Escuchó más de lo que habló, hizo preguntas en lugar de acusaciones y se abstuvo de mencionar a Jason por completo. No hubo un avance dramático ni una reconciliación entre lágrimas. Pero hubo un paso tentativo hacia un nuevo tipo de relación, una basada en la realidad en lugar de la pretensión. No todas las relaciones pudieron salvarse, sin embargo. Jason permaneció atrincherado en su papel de hijo dorado, reacio o incapaz de examinar su participación en la dinámica familiar. Sus intentos de contactarme oscilaban entre acusaciones furiosas y propuestas performativas de reconciliación, ninguna de las cuales reconocía los problemas subyacentes. Después de una cuidadosa consideración, mantuve una distancia con el que protegía mi bienestar emocional mientras dejaba la puerta abierta para un cambio genuino si alguna vez elegía ese camino. A medida que se acercaba el primer aniversario de la confrontación, me encontré reflexionando sobre los profundos cambios que habían ocurrido en mi vida. Mi carrera continuó floreciendo, con mi equipo produciendo campañas galardonadas bajo mi liderazgo. Mi relación con Michael se había profundizado en una asociación basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Mis amistades se habían vuelto más ricas y auténticas a medida que aprendía a mostrarme como mi verdadero yo en lugar de la persona pacificadora que había adoptado durante tanto tiempo. Más significativamente, mi relación conmigo misma se había transformado. El constante autocrítico, las disculpas reflejas, la búsqueda desesperada de validación externa habían dado paso a un sentido más tranquilo y estable de autoestima. Todavía tenía momentos de incertidumbre y los viejos patrones resurgían ocasionalmente bajo estrés. Pero ahora reconocía estos patrones por lo que eran y tenía herramientas para abordarlos de manera constructiva. El viaje no había sido fácil ni directo. Hubo pérdidas dolorosas junto con las ganancias, conversaciones difíciles, noches de insomnio y momentos de cuestionar si los límites que había establecido valían el costo. Sin embargo, mientras estaba en mi sala de estar preparándome para organizar una cena para amigos y los miembros de apoyo de mi familia extendida, incluida la tía Ellen, supe con certeza que no cambiaría mi libertad duramente ganada por la falsa paz de la vida anterior de mi familia. El camino hacia la sanación estaba en curso, pero ya no lo caminaba sola. Y ya no lo caminaba en silencio. Un año después de esa fatídica cena, me paré frente al espejo, ajustando un collar que Michael me había regalado por mi 35º cumpleaños. La mujer reflejada en él se veía diferente. De alguna manera, no de una manera física dramática, sino en la firmeza de su mirada y la ausencia de tensión alrededor de sus ojos y boca. Era el rostro de alguien que había dejado de prepararse para la crítica, que había aprendido a existir sin la constante radiación de fondo de la desaprobación familiar. Mi relación con Eleanor había evolucionado hacia algo que nunca podría haber imaginado antes de la confrontación. No era el vínculo cálido y afectuoso de madre e hija que había anhelado durante toda mi infancia, pero era honesto de una manera que nuestra interacción anterior nunca lo había sido. Nos reuníamos mensualmente para tomar un café con límites y expectativas claras. Ella continuó su terapia y ocasionalmente compartía ideas o se disculpaba por comportamientos pasados específicos. Todavía había momentos difíciles, viejos patrones que amenazaban con reafirmarse, pero ahora tenía las herramientas y la fuerza para abordarlos directamente en lugar de retirarme a la acomodación. Jason y yo permanecíamos en gran parte distanciados. Había hecho algunos intentos de reconciliación, pero cada uno se reveló rápidamente como más sobre mantener su imagen en la familia que sobre un remordimiento o cambio genuino. Había llegado a aceptar que algunas relaciones no pueden sanarse, al menos no sin cambios fundamentales que la otra persona quizás nunca esté dispuesta o sea capaz de hacer. Esta aceptación, aunque teñida de tristeza, ya no se sentía como un fracaso por mi parte. Los cambios más profundos habían ocurrido en mis otras relaciones. Mi amistad con Sandra se había profundizado a través de la experiencia compartida de mi agitación familiar. Mi conexión con la tía Ellen se había convertido en una relación enriquecedora que me proporcionaba parte de la guía materna que siempre había anhelado. Mi romance con Michael había evolucionado hacia una asociación basada en el respeto mutuo y el afecto genuino, libre de los patrones de apego ansioso que habían caracterizado mis relaciones anteriores. En el trabajo, mi equipo había prosperado bajo mi liderazgo más seguro. Habíamos conseguido 3 nuevos clientes importantes y ganado un prestigioso premio de la industria por una campaña innovadora.
Mis colegas comentaron el cambio positivo en mi estilo de gestión, señalando que parecía más decidida, más dispuesta a tomar riesgos creativos y más efectiva para defender las necesidades de mi equipo ante la alta dirección. Pero quizás la relación más significativa que se había transformado era la que tenía conmigo misma. El crítico interno constante que había hecho eco de la voz despectiva de mi madre durante décadas se había silenciado gradualmente. En su lugar, había crecido una autoconciencia más compasiva, una capacidad para reconocer mis fortalezas sin arrogancia y reconocer mis debilidades sin vergüenza. Había aprendido a validar mis propias experiencias y emociones en lugar de buscar constantemente la confirmación externa de su realidad o legitimidad. Este viaje hacia la autoconfianza no había sido lineal ni fácil. Todavía había días en que viejas dudas se infiltraban, cuando me encontraba ensayando conversaciones con miembros de la familia en mi cabeza, construyendo defensas contra ataques anticipados. Hubo momentos en que cuestioné si mantener los límites valía la pena el dolor y la complejidad que había introducido en mi vida. En esos momentos, volví a las herramientas que mi terapeuta me había enseñado, las prácticas de autocompasión y prueba de realidad que ayudaban a restaurar mi perspectiva. Una técnica particularmente efectiva fue escribir cartas a mi yo más joven, reconociendo la confusión y el dolor que había experimentado y ofreciendo la validación que se le había negado. No fue tu culpa, escribía. El problema nunca fueron tus logros ni tu valía. El problema fue su incapacidad para verte y celebrarte. Estas cartas a menudo me dejaban llorando, pero eran lágrimas sanadoras, que lavaban la vieja vergüenza en lugar de reforzarla. A través de este proceso de sanación, había llegado a comprender varias verdades fundamentales que habían transformado mi enfoque de las relaciones y la vida. Primero, que establecer límites no es egoísta ni cruel, sino un acto de respeto propio que, en última instancia, beneficia a todas las partes. Las relaciones saludables requieren una comunicación honesta de necesidades y límites. Al establecer límites claros con mi familia, no solo había protegido mi propio bienestar, sino que también había creado la posibilidad de una conexión más auténtica si ellos elegían respetar esos límites. Segundo, que mi valía es inherente, no se gana a través de logros ni se valida por la aprobación de otros. El esfuerzo constante que había caracterizado el comienzo de mi carrera había dado paso a un enfoque más equilibrado del trabajo y la vida. Todavía me enorgullecía de mis logros, pero ya no servían como la fuente principal de mi autoestima. Tercero, que la familia puede ser elegida además de heredada. La red de amigos y familiares extendidos de apoyo que había cultivado durante el último año me proporcionó la aceptación y el aliento incondicionales que mi familia inmediata no había podido ofrecer. Estas conexiones elegidas se habían convertido en mi principal sistema de apoyo, complementando la relación más condicional que mantenía con mi madre. Cuarto, que decir la verdad, incluso cuando es doloroso, crea la posibilidad de una sanación auténtica. Al nombrar las dinámicas que habían moldeado a nuestra familia durante décadas, había roto un ciclo de negación y pretensión que había impedido cualquier conexión o crecimiento genuino. Si bien las secuelas inmediatas habían sido caóticas y dolorosas, el resultado a largo plazo había sido un cambio hacia una mayor honestidad en todas mis relaciones. Y finalmente, que la sanación es posible pero no inevitable. Requiere una elección consciente, un esfuerzo constante y, a veces, el coraje de alejarse de las relaciones que siguen siendo dañinas a pesar de nuestros mejores esfuerzos. La decisión de mantener la distancia con Jason mientras reconstruía con cautela un tipo diferente de relación con Eleanor había sido difícil pero necesaria para mi continuo crecimiento y bienestar. Mientras me preparaba para organizar una pequeña reunión para marcar el primer aniversario de mi confrontación, no como una celebración del conflicto, sino como un reconocimiento de mi viaje hacia la autenticidad, sentí un profundo sentido de gratitud por el catalizador doloroso que finalmente había llevado a un cambio tan transformador. La cena que había comenzado con tanta esperanza de validación familiar y había terminado en una dolorosa revelación de la verdad había sido el comienzo de mi liberación de patrones que me habían limitado durante toda mi vida. Sonó el timbre, anunciando la llegada de mi primer invitado. Antes de ir a abrir, eché un último vistazo al espejo y susurré la afirmación que se había convertido en mi práctica diaria. Tú importas. Tus sentimientos importan. Tu verdad importa. La mujer en el espejo me devolvió la sonrisa, con los ojos claros y seguros, ya no buscando la validación externa de lo que ahora sabía que era verdad. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? Me encantaría escuchar sus experiencias en los comentarios a continuación. Cada viaje hacia el respeto propio es único,
Pero compartir nuestras historias puede proporcionar consuelo y guía a otros en caminos similares. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que su verdad también importa. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden que encontrar su voz es a menudo el primer paso para encontrar su libertad.